Cerramos el bloque dedicado a import y export hablando de un caso particular, y es cuando queremos exportar un único elemento. Una cosa muy común, por ejemplo, ahora que sabemos que podemos estructurar nuestro programa en múltiples archivos, puede ser declarar una clase por archivo, de tal manera que, o un tipo por archivo, de tal manera que en vez de almacén podríamos llamar a este archivo producto.ts y decir producto.ts es donde se exporta el tipo producto, almacén.ts es donde se exporta el tipo almacén, calculadora de impuestos.ts es donde se exporta la clase calculadora de impuestos. Claro, el problema de esto es que ahora si queremos usar producto tenemos que hacer, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer un import producto from producto. Esto está bien, pero es un poco incómodo, porque al fin y al cabo tenemos que poner aquí corchetes para algo que solamente hay una cosa, una y ya está. Bueno, pues en ese caso tenemos una alternativa que de nuevo está patrocinada por ESModules, así que esto no es TypeScript, esto es ECMAScript reciente, normal y corriente, que es los defaults. Mediante los defaults podemos tener un export único y decirle que es el export principal que se exporta en ese archivo. Por ejemplo, si fuese un... Es que este tiene un truco que ahora os voy a contar, entonces voy a hacer uno nuevo. Si fuese una cosa que fuese impuestos.ts y quisiésemos hacer que este archivo solamente exportase una única cosa, por ejemplo una función que sea IVA, pues podríamos exportarla y podríamos poner la palabra clave default para decirle a TypeScript, oye, este archivo impuestos.ts solo exporta IVA. Entonces, cuando importes impuestos.ts vas a importar automáticamente esta función. Y eso está bien porque es un giro frente a, por ejemplo, la sintaxis que hemos visto en el capítulo anterior. Porque claro, realmente aquí cuando estás importando algo, todo lo que estás importando es piezas de un archivo. Pero con esto podemos importar un archivo completo. Es en ese caso, cuando haga el import y diga que quiero importar from impuestos, en vez de poner aquí corchetes, simplemente digo cómo quiero que se llame el identificador que referencia a lo que voy a importar. Por ejemplo, IVA. Y con esto lo que importo es la función, porque es lo que lleva el default, ¿vale? Es decir, si tú pones default, puedes importar sin poner corchetes. Y a partir de ese momento, pues puedes decir el IVA es IVA de 10,99 y esto pues acaba generándose correctamente. Fijaos que de JS se generan, esto es un desastre. Simplemente importándolo y ya está. Bueno, no hagáis mucho caso al código que se genera, pero lo importante es que si ahora ejecuto facturas.js, pues vemos que se expresa correctamente el IVA. Si quisiese exportar más cosas aparte del default, ESModules permite una cosa un poco rara, que hay que usar con cuidado, pero que nos puede valer en ciertas ocasiones, que es que podemos juntar export default con export normal a secas. Entonces podemos seguir exportando igualmente más cosas, como por ejemplo export type precio es number, export type impuesto es number. Entonces aquí estamos juntando un export con un export default. Si yo hago esto, si yo simplemente pongo la variable pero no pongo los corchetes, se entiende que voy a importar el default. Pero puedo juntarlo ahora y puedo poner que quiero importar el default y luego puedo ponerle corchetes para importar lo que no es default. Por ejemplo, impuesto o precio. Esto es un poco peculiar, así que mucho cuidado con esto. Repito, si no pone corchetes, importo el default. Y si sí los pongo, pues importo lo que no es default. Un último apunte. Si yo tuviese múltiples funciones y no tuviese ningún default, por ejemplo, y quisiese importar todo, pero me diese mucha pereza darle un identificador a cada una de las cosas que quiero importar, está soportado la sintaxis asterisco que tiene en JavaScript, que significaría impórtame todas las cosas que se exporten del archivo impuestos.js o de .ts. Le tendría que decir, por supuesto, cómo quiero que se llame, y eso lo hago mediante la palabra clave as. Y esto lo que me importa es un objeto llamado impuestos, que contiene dentro todas las cosas que se exporten dentro del archivo impuestos.ts.
No importa tipos, es importante tener esto en cuenta porque si no sería muy complicado luego de explicarle a JavaScript lo que es impuestos.precio, impuestos.impuesto. Entonces solamente te vale para importar cosas tangibles que luego se puedan usar desde JavaScript. Esto tiene sus consecuencias en cara a luego tamaño de los bundles, así que mucho cuidado si esto luego lo vais a utilizar para hacer aplicaciones web porque tiene sus consecuencias. Pero en ciertas ocasiones, por ejemplo, si importáis proyectos como React o ese tipo de cosas, pues es posible que os veáis en la necesidad de poner import asterisco, así que conviene tenerlo en el arsenal para cuando importéis librerías de terceros que parece que se llevan mal con TypeScript. Eso es todo en cuanto a módulos internos, volveré, pero será en próximos capítulos. Un saludo y hasta luego.